Buenas tardes. Vamos a 2 de Corintios 6:17. 2 de Corintios 6:17. Aquí dice, en el 2 de Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí la palabra de Dios, el tema que estoy predicando ahora es sobre Halloween, que ya mero va a faltar en unas 2 semanas. También en noviembre, los días de los muertos en Latinoamérica. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser apartados de lo inmundo. Y no simplemente dice Dios que estemos cerrados y no salir y no estar afuera en el mundo, sino que todo lo que es maldad, estar separado de eso. Vamos a 1 Corintios 10:21. Primera de Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ni podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí la palabra de Dios nos explica muy claramente que nosotros no podemos estar aquí, yendo a la iglesia, participando aquí en la iglesia y luego también estar allá afuera participando en las cosas malas que el diablo nos da, que está allá afuera. ¿Y qué es lo que hace a veces los cristianos, que supuestamente que dicen que son cristianos, pero van y participan en ese día de 31 o participan en los días de los muertos y hacen se participan en todas estas cosas malas, pero dicen ellos, pero no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy llevando a mi hijo a dar dulces en la noche. Pero es más que eso, no solamente estar yendo en la noche a dar dulces, es algo muy oculto lo que hacen en ese día y en los días de noviembre en Latinoamérica. Vamos a Efesios 5:11. Dice en Efesios 5:11, dice, y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobarlas. Lo que dice la palabra de Dios es no simplemente no participar en las cosas malas, sino que tenemos el derecho y Dios nos dice que tenemos que reprobarlas y hablar en contra de eso, de lo que están haciendo. Pero ¿qué es lo más grande que hacen en el día 31 y en noviembre? Mucha gente dice, como dicen, no estoy haciendo nada más, simplemente estoy participando en algo, en dulces nada más, yendo a las casas vestidos en cualquier cosa, no estoy haciendo nada mal, pero estás participando en la maldad de lo que está más afuera de ese día festivo. Vamos a Deuteronomios 18, 9-12. Deuteronomio 18. Aquí dice la palabra de Dios sobre las cosas que se hacen en esos días. Lo que Él dice en la palabra de Dios, dice en el versículo 19, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorece, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Todas las cosas que se hacen en ese día
Dios, aquí la palabra de Dios se le llama abominación. Si una persona que está haciendo brujería o una persona que está llamando a los muertos para que salgan, es abominación contra el Señor. Todo lo llama abominación y eso es la cosa que estás participando, aunque tú no lo estés haciendo, pero con solamente estar ahí dando dulces, llevando a tus hijos en la noche vestidos en cualquier cosa, participando en eso, estás participando en estas cosas que están diciendo aquí la palabra de Dios, la abominación que dice el Señor. Vamos a Levíticos 20, 27. Esta es otra cosa que dice el Señor sobre estas abominaciones. Dice en Levíticos 20, 27, dice, y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu de pitoniza o de adivinación han de ser muertos, los aprenderán con piedras, su sangre será sobre ellos. So, ¿qué es lo que merecen esa gente que hace brujería, esa gente que llama a los muertos? Todas esas cosas que dice en el versículo en Deuteronomio 18, 19 al 12, dice, ellos merecen muerte. Eso es lo que merecen, eso es lo que dice la palabra de Dios. La clase de gente que practica, los que están metidos en esto, merecen la muerte. Vamos a Levíticos 19, 31. Dice otra vez, aquí en Levíticos 19, 31 dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, ensuciándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. So, aquí otra vez Dios le dice, no te juntes con esa clase de gente, yo quiero que te apartes de ellos, que seas una persona que enseñes el ejemplo, que esto es lo bueno y esto es lo malo. Y por eso la iglesia nosotros hacemos el 31, en que nosotros vamos a participar como cristianos, a ser diferentes que a muchos que están en otras iglesias que participan en estas cosas. Y con eso los dejo. Si me acompaña, por favor, a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Estamos en versículo 14 y 15, vamos a leer juntos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. ¿Qué nos dice el versículo 14? En pocas palabras lo que está diciendo es que si no eres una persona salva, si no eres hijo de Dios, si tú no has recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Si tú no has renacido de nuevo, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces tú no puedes entender las cosas espirituales. Literalmente tú no puedes entender lo que este libro nos enseña, ¿verdad? Con la excepción del Evangelio, la simplicidad que hay en Cristo, ¿verdad? Es cierto que Dios amó a todo el mundo y nos la puso bien facilita, bien sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escuchar el mensaje, el Evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? Y poner nuestra fe en Jesucristo. Pero note que la Biblia nos está diciendo muy clarito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre que no es salvo, es el hombre natural, ¿verdad? Es un hombre común y común como todo ser humano, pero no ha recibido el Evangelio de Jesucristo, no ha recibido la salvación, no se va a ir al reino de Dios. Él está destinado al infierno porque es un hombre natural. Pero noten que no percibe las cosas espirituales de Dios.
¿verdad? Vamos a Efesios 1, 1 por favor. Antes de seguir, quiero ver qué es lo que nos salva. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13 dice así. Dice, en el cual también confiasteis vosotros. Noten que confiasteis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten, ¿qué sucedió aquí primero? Antes de que fueran sellados con el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hicieron? Creyeron. Pero antes de que creyeran, ¿qué fue el primer paso? Oyeron el evangelio de la salvación. Entonces, la manera que yo quiero platicar esto y ponerlo en práctica es que cuando estamos nos podemos enfrentar esto a diario en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en las puertas, también en el trabajo, convivios con nuestros familiares. Hay que tomar en cuenta que el mundo natural no puede entender las cosas espirituales, ¿verdad? Porque ¿qué necesitan? Necesitan el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Porque es Dios quien nos revela lo espiritual. Yo tengo amistades que me han dicho que han salido de la cárcel. Carlos, que yo he leído la Biblia de portada a portada. ¿Cómo? ¿A mí qué me hace enseñar? Yo he leído la Biblia, yo sé que yo entiendo la Biblia, pero ¿cómo sabes que te va a hacer el reino de Dios? Oh, no, pues es que yo he dejado de hacer esto y he dejado de, o sea, no son salvos. Entonces yo lo confirmamos una vez y una vez. Muchas veces estas personas no entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Y es bueno para como nosotros, como cristianos, entender eso. No solamente porque es doctrina, es muy bíblico, porque nos ayuda a nosotros en el momento cuando estamos platicando con la gente, ¿verdad? Sí, nuestra tarea, nuestro deber es predicar el evangelio, ¿verdad? Hay mucho poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla, es la semilla. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Por qué? Porque usted está ya sea repitiendo de sus labios por memoria o porque les ha leído a estas personas y usted tiene la esperanza de que milagrosamente esta persona está recibiendo ¿qué? Fe. Todo lo estamos basando en fe, en la palabra de Dios. O la persona se salva por la palabra de Dios o van a ir al infierno. No hay dos maneras, ¿verdad? Vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, versículo 13. Entonces, ¿qué sucede cuando uno estamos hablando en las puertas o cuando estamos platicando con una persona, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que se va a ir al reino de Dios? Entonces, muchas personas, pues yo me crié en la iglesia, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia, mi papá fue pastor, toda mi vida en la iglesia, entonces yo claro que me voy a ir al reino de Dios. Esa persona no suena como que está poniendo su esperanza ¿en quién? En Jesucristo, ¿verdad? Ellos están confiando en su crecimiento espiritual en la iglesia, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos salva, ¿verdad? Entonces les pregunta otra pregunta, les dice una otra pregunta. Y si haces algo malo, ¿te puedes ir al infierno? Pues claro, no puedo tener la salvación sin obras, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que este individuo en realidad se saltó el primer paso. Y muchos me pueden preguntar, bueno, ¿por qué Carlos predicas tanto sobre esto? Es que el primer paso es el más importante, es la salvación. Porque sin la salvación, lo demás no importa. No podemos comprender los misterios de Dios. No podemos comprender las sencillez que Dios nos da, las instrucciones. Necesitamos la salvación porque la salvación es lo que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos revela las cosas de Dios. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Dice así. Vamos a leer versículo 16. Dice así. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Noten que también es peligroso ser una persona que siempre está torciendo las escrituras. Usted cuando sea cristiano, cuando usted recibió el evangelio, plántese firme en la roca de Jesucristo y diga, esto es lo que creo, ¿verdad? Y no voy a dejar cualquier doctrina que viene me saque del carril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es el riesgo? Noten, para su propia perdición, ¿verdad? Para que estas personas no se pierdan. Vamos a Galatas capítulo 3, por favor. Galatas capítulo 3. Entonces,
yo quería hacer este sermón, el título de mi sermón es, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, eso nos está diciendo que el intercambio que tenemos con la gente, tenemos que tomar eso en mente siempre, porque no podemos darle a la persona tanta palabra si realmente no están salvos, no son salvos. Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciéndolo en vano. No pueden entender. Eso no quita de que seguimos plantando semillas, ¿verdad? Seguimos plantando semillas. Vamos a Galatas, ¿dónde estamos? Galatas 3:2. Noten qué dice el versículo 2, Galatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Aquí está, ¿quién es? Pablo, ¿verdad? Pablo preguntándoles, ¿si son salvos de veras ustedes? ¿O por qué son salvos? ¿Por sus obras o por la fe? Es importante distinguir eso cuando estamos conviviendo con gente. Realmente esta persona ha puesto su esperanza sobre Jesucristo. Porque hay veces que hay gente que confunde el tema. Y por eso es necesario a veces escarbar un poquito. A ver si realmente son salvos. Todas las iglesias dicen que por gracia y por fe. Gracia y por fe. Pero cuando preguntas 2, 3 preguntas, te das cuenta que en realidad no piensan eso. Porque si pensaran eso en realidad, no dijeran que la salvación se puede perder, ¿verdad? No dijeran que tienes que dejar el pecado, arrepentirte de tus pecados. Esas son cosas falsas que no te dan la salvación. Es solamente por Jesucristo, nada más, ¿verdad? Vamos a Titus 3:10. Entonces, se me hace que era un punto importante mencionar, ¿verdad? Porque es importante nosotros como cristianos memorizarnos la palabra de Dios. Yo no soy tan bueno en este tema, ¿verdad? Pero de todas maneras, el Espíritu Santo nos trae a la memoria los versículos. En una conversación, en el trabajo o en donde sea, te acuerdas de ese versículo y aunque no lo digas exacto, lo mencionas, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es la semilla, es nuestro deber aprendernos la palabra de Dios y repetirla a las personas, porque es lo que estamos haciendo. Estamos repartiendo semilla, estamos sembrando en el Evangelio de Dios, ¿verdad? Pero cuando las personas no escuchan o alegan, hay que recordar que no es beneficiante seguir tercos. Vamos a ver lo que dice capítulo 3, versículo 10. Dice, al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué es hereje? Un hombre herejía, o sea que está mal en la doctrina. Esta persona está completamente en contra de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Una heresía, un herético, ¿verdad? Hay muchos muchísimos en el mundo, ¿verdad? Muchísimos que eso dicen, que tienes que ser bautizado para ser salvo. Eso no es bíblico, ¿verdad? Eso se le puede llamar heresía, ¿verdad? Pero si estás platicando con un individuo así y resulta de que le has dado un versículo y todavía sigue terco y le das otro versículo y aún sigue terco, usted no lo cree, ok, es hora de retirarnos, ya es hora de dejarla para otro día la conversación, ¿verdad? Y confiar que los versículos que confiamos con ellos, que les dijimos que esos versículos van a sembrar fe, ¿verdad? Y que con el tiempo va a dar fruto, de que se salve esa persona o no se salva, porque es peligroso. Las personas que niegan y rechazan el Evangelio, se les puede cerrar la puerta, ¿verdad? Pero eso no es nuestra opción, eso lo decide Dios. Nuestro deber es compartir la palabra y con fe tener que se está recibiendo esa persona fe también. Y que esa fe con el tiempo los va a llevar a salvación. Pero yo he hecho este problema, soy culpable de esto, que sigue uno terco, ¿verdad? Sigue uno, y ahí le va el tercer versículo, y el cuarto versículo, pero mire que no, es que Dios nos está instruyendo que después de una corrección, la segunda corrección, nos retiremos, ¿verdad? Porque esa persona también hay que recordar que hay gente que no puede entender el Evangelio. O quizás no es el momento para ellos, ¿verdad? Quizás no es el momento para ellos, quizás otro ganador de almas va a venir y les va a compartir. Y lo que usted contribuyó también le va a ayudar a ser salvo, ¿verdad? Bueno, hermano, con eso me retiro, gracias. Ahora vamos a la última canción. La última canción.
504. 504. 504, cuando ya se pase lista. (504) cuando ya se pase lista. Dice, cuando la trompeta suene en aquel día final, y el que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entre de sus labios buen hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Muy bien, están despedidos, Dios los bendiga.